Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos cada sábado a partir de las 5 de la tarde, de las 17 horas. Este programa está disponible en mi canal de YouTube. Perdón la redundancia, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, en donde ustedes pueden encontrar el programa correspondiente a esta semana, a partir, repito, de las 5 de la tarde, y centenares, literalmente centenares de programas anteriores, para que ustedes puedan, si me hacen el honor y el favor, verlos o escucharlos cuando quieran, cuando puedan, cuando tengan ganas y deseos de que platiquemos mutuamente de historia de México. Lo cual, por supuesto, lo agradezco infinitamente porque, como lo he dicho, este canal, que no es monetizado ni tiene ánimo de lucro, simplemente es por la pasión de nuestro pasado, de nuestra historia, y por compartir con ustedes, pues, esto que nos ha sucedido a los mexicanos, y que, como lo hemos dicho siempre, la historia, para que tenga utilidad, requiere tener sentido de contemporaneidad, que es el objeto de estas charlas que tenemos recíprocamente ustedes y yo, porque les recuerdo que están también a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, lo cual mucho agradezco, porque siempre constantemente recibo mensajes, ya sea por el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, ya sea también por el propio Face de Villalpando y la Historia, el Facebook, y que también se reciben por los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Así que, pues esto sigue, esto continúa, amigas y amigos, y si les parece bien, una vez reiterándoles mi agradecimiento, vamos a comenzar el programa de hoy. Y en esta ocasión, como seguramente pudieron ustedes apreciar en el anuncio que publico siempre con anterioridad en la página de Facebook, pues quiero tratar un tema que tiene mucho que ver con la historia de la vida privada, con los estudios de genealogía y también con el chisme histórico. Sí, literalmente. Vamos a examinar, si a ustedes les parece bien, algunas curiosidades de la condición o del estado civil de nuestros gobernantes. ¿Por qué hago esto? Bueno, evidentemente primero por la nota característica importantísima que estamos a punto de vivir en este país, en México, un proceso electoral de suma importancia. Segundo, también por la condición de veras espléndida, como una gran oportunidad de que esta patria nuestra será gobernado por primera vez en forma democrática por una mujer, lo cual verdaderamente a mí me llena de gusto y de orgullo, porque está probado que las mujeres son mucho mejores organizadoras, eficientan, son quienes mejores deciden y mandan en las propias casas, Si lo pueden hacer en sus casas, pues que lo hagan también con el país. Así que yo estoy totalmente de acuerdo en que una mujer llegue a la presidencia de la República. No sé cuál de las candidatas va a llegar, pero llegará una mujer, y eso creo que nos debe llenar de gusto a los habitantes de nuestro México. Y tercero, algo quizás en lo personal más importante y entrañable para mí, es que hace unos cuantos días falleció mi querido, respetado y admirado maestro, don Francisco de Icaza Dufour, quien fue para mí una figura señera, no solamente en mi juventud, sino también en mi crecimiento como profesor, como historiador, como amigo, y que hasta el último día de su vida mantuvimos pláticas, conversaciones, siempre además muy críticas en el tono de él, y yo también con él, respetuosas, eso sí, porque jamás perdimos el hablarnos de usted. Y él fue hace muchos años quien me inició en estas cuestiones de la historia de la vida privada, con un pequeño detalle
que en su momento en este programa, si me da tiempo, platicaré acerca de un familiar suyo que tuvo que ver en el proceso de viudez, en el tránsito para volver a casarse del presidente Antonio López de Santa Anna. Mi querido maestro, don Francisco de Icaza, había encontrado un dato muy preciso que, repito, después comentaré, y que a mí en lo personal me encantó saberlo. Y él me alentó a perseverar en estas historias de la vida privada, que son cosas serias, aunque se presten, repito, un poco al chisme y al buen humor. Pero es que es importante conocer la manera como los personajes de la historia, y particularmente quienes han gobernado a nuestro país, han vivido la parte de su vida, valga la redundancia, que no es pública, sino que se refiere a los aspectos privados de su existencia, como pueden serlo, y quizás son los más importantes, lo que conocemos como estado civil. Veremos en este programa, y quizás uno más, que en nuestra patria hemos tenido presidentes solteros, hemos tenido, por supuesto, presidentes casados, hemos tenido presidentes viudos, algunos llegaron a la presidencia ya en estado de viudez, otros enviudaron durante su periodo de gobierno, hemos tenido presidentes divorciados, separados y hasta arrejuntados. Palabra pues que yo sé que no es técnica jurídica, implicaría una especie de amaciato o concubinato, pero la palabra rejuntado me gusta por ser parte del habla mexicana. ¿Cómo vivieron estos personajes importantísimos de nuestra historia su condición civil en su vida privada? Este es el tema de este y quizás el siguiente programa, para poder recordar que la vida privada de nuestros personajes públicos sí importa. Importa además mucho porque tiene también muchísima importancia en el equilibrio emocional de nuestros gobernantes. Algunos desparpajadamente pasan por encima de todo, otros han sufrido intensamente sus propios dolores sentimentales. De esto vamos a platicar en un momento más, amigas y amigos. Simplemente quería yo explicarles la razón por la cual vamos a incursionar en la historia de la vida privada de los gobernantes de México. Pero antes, decía yo que nuestra patria vivirá de veras la oportunidad enorme de ser gobernado por una mujer. En muchos países del mundo ya se ha dado esta condición. Algunos, potencias mundiales, como Inglaterra, que ha tenido ya primeras ministras. Otros, países monárquicos como España, que tuvo por lo menos una gran reina, Isabel la Católica. Otros países como Argentina, que ha tenido ya un par de veces a una mujer en la presidencia. Y pues varios otros. Inclusive al día de hoy, la primera ministra de Italia es mujer. Y en fin, hay países que ya tienen esa experiencia de haber sido gobernados por una mujer. México lo va a iniciar apenas desde el punto de vista democrático. Habrá una elección presidencial en la cual los mexicanos podremos elegir. Pero sin embargo, ya en la historia de México y en la historia del México independiente, ya en una ocasión fuimos gobernados por una mujer. De manera interina, provisional, sí, cuando su esposo, el emperador Maximiliano, salía de viaje a recorrer los territorios de su imperio, su esposa, la emperatriz Carlota, gobernaba. Fue poco tiempo en realidad, pero muy interesante porque, fíjense qué cosa, la propia Carlota, en su correspondencia privada, se quejaba de lo difícil
que le fue gobernar. Esos meses, esas semanas en los que interinamente se hizo cargo del poder público mientras Maximiliano viajaba, primero porque los ministros, todos ellos hombres, varones, no la tomaban en serio, a pesar de que ella estaba educada para gobernar, formada para ser una dirigente política, pues nuestros colegas varones de la época del imperio, los ministros de Estado, no la tomaban en serio. Y segundo, porque ni sus propias damas de compañía, las personas cercanas a ella, tampoco tomaban en serio que una emperatriz, que una mujer gobernara. Inclusive hay algún comentario que Carlota le llamaba la atención como a sus damas de honor les molestaba que les preguntara cosas, desde cómo se llama una iglesia o en qué el libro puede encontrar tal cosa, en fin, hacía preguntas que hoy parecerían de cultura general y pues las damas de compañía que la rodeaban no sabían qué responder. Así que esta fue nuestra primera experiencia con una mujer amarga, por tanto por el origen del imperio como el destino final que tuvo, pero sin embargo fallida en tanto a que Carlota se quejaba de que no pudo gobernar a los mexicanos porque su mismo gabinete y sus mismas damas de compañía se lo impedían y no la tomaban en serio. Pero amigas y amigos, de esto vamos a comenzar a platicar en un momentito más. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para iniciar el segundo bloque y en realidad iniciar ya el programa tal y como lo había yo ofrecido para hablar sobre las curiosidades en el estado civil de los gobernantes de México a través de su historia. Miren, vamos a comenzar con un primer rubro. Los presidentes solteros. Los solteros que nos han gobernado. Son varios, los casos de soltería presidencial que pues han dirigido los destinos de este país. Comenzamos con el primer presidente. Fíjese, el primer presidente de la República, don Guadalupe Victoria, don José Ramón Miguel Adauto Fernández y Félix, que era su nombre completo, cuando fue presidente de la República era soltero. Él va a contraer matrimonio mucho tiempo después, en realidad un par de años antes de fallecer, con la señora María Antonia Bretón. Y esto lo hará como una especie de agradecimiento hacia esa mujer, que es la que lo acompañaba y lo cuidaba en los últimos tramos de su existencia, cuando ya, por una parte, la enfermedad, la epilepsia, lo tenía totalmente abrazado, y por otra parte, cuando ya fuera del poder, fuera inclusive de los cargos públicos, Victoria se dedicó a la actividad empresarial agrícola y no le fue tan bien, estaba endeudadísimo, pero en estas aventuras mercantiles empresariales tuvo como compañera a María Antonia Bretón, con la cual se va a casar y en la que en su testamento último, firmado unos meses antes de fallecer, Guadalupe Victoria la designó heredera universal de sus bienes, pero también de sus deudas, de ambas cosas. Pero lo más interesante de este testamento es que en él declara que no tiene hijos y que nunca los tuvo. No hay otros herederos. Esto viene a cuento. Primero, decía yo, porque durante su etapa presidencial, entre 1824 a partir del 10 de octubre y 1828, el presidente Victoria vivió solo en Palacio Nacional. No tenía mujer, ni esposa, ni querida, ni compañera, ni pareja, como se dice hoy en día. Y esta declaración, formulada en su testamento, es sumamente importante, porque con eso se desestima por completo las pretensiones de algunas personas que dicen ser descendientes de Guadalupe Victoria, con el mismo apellido Victoria, señalando que en algún lugar, en algún documento, en una conversación que nadie sabe en dónde está su fuente, Guadalupe Victoria dicen que le confesó a María Antonia Bretón, casi en su lecho de muerte,
que tenía por ahí un hijo, habido con alguna señora en los días en que él era presidente de la República, y que esta señora probablemente se llamaría María Felipa Mesa, y otros dicen que la señora se llamaba Ildefonsa Reyes. Pero lo más curioso del caso es que le impuso el apellido de Victoria, según eso, cuando Victoria en realidad no es un nombre, no es un apellido, no corresponde al nombre con el que siempre fue registrado y apareció en todos los documentos oficiales, Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre, su nombre legal es José Ramón Adauto Miguel Fernández y Félix. Entonces, el nombre que le correspondería a su hijo es, o el apellido es el de Fernández, no el de Victoria, que este fue su sobrenombre, su apodo, su alias, su nombre, digámoslo así, mercadotécnico, que ya platicamos en alguna ocasión. Por supuesto, es sumamente atractivo. Guadalupe Victoria. Bueno, él fue soltero. La razón más probable es que ya desde aquellos años, y antes, aun cuando estaba ya en plena lucha insurgente, allá por las montañas de Veracruz, entre los años de 1816 y 17, fue cuando se le presentaron los primeros ataques de epilepsia. Y, es mi suposición, probablemente esta enfermedad, las tribulaciones que causa, más los problemas propios de un hombre que se dedica a gobernar, impidieron, o no le interesó, tener en ese momento una esposa. No era ni homosexual ni nada, no confundamos. Simplemente él esperó hasta que casi la muerte tocara su puerta para poder contraer matrimonio, un poco como agradecimiento, repito, hacia María Antonia Bretón, que es la mujer que lo acompañó y lo cuidó hasta el último día de su vida. Así que nuestro primer presidente de la República, al menos en los años en que ejerció el poder sentadito en la silla presidencial, permaneció soltero. Segundo, este sí es un caso interesantísimo del cual poco se habla. Anastasio Bustamante, que 3 o 4 veces ocupó la presidencia de la República y que también oficialmente es soltero. Nada más que de él sí me atrevo a afirmar, y con elementos objetivos, que probablemente Anastasio Bustamante es muy seguro que haya sido homosexual. Y lo digo con el debido respeto a esta connotación que hoy utilizamos abiertamente, pero que en aquel tiempo, en los años de 1830, 1840, hubiera provocado un verdadero escándalo. Le hubieran dicho de otra manera, que no lo voy a repetir aquí. Lo sabemos porque no solamente permaneció soltero, sino porque le gustaba hacerse cargo de jovencitos. Uno de ellos, particularmente uno de ellos, el joven teniente de 20 años apenas, José María Calderón, pidió el propio Anastasio Bustamante que lo comisionaran como su ayudante cuando tuvo que partir al exilio y se fue a vivir a Francia. Y las propias cartas de Bustamante hablan de cómo diseñó no solo el plan de estudios de este muchacho, sino toda su vida cotidiana con la finalidad de platicar de cosas superiores. Y lo regañaba al joven José María Calderón cuando éste le escribía a una novia que había dejado aquí en México. Ellos vivían ya, don Anastasio y su ayudante, en París, y el joven José María Calderón le seguía escribiendo a su antigua novia con el enojo y el muín del propio Bustamante, que le decía: es que las mujeres no valen la pena. Es probablemente, repito, y con todo respeto se dicha la palabra, nuestro primer presidente homosexual. Permanecería oficialmente soltero toda su vida y, pues, como ustedes seguramente saben, sus restos mortales, y especialmente su corazón, están sepultados en la misma capilla donde se hallan los restos del libertador Agustín de Iturbide,
en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Este fue Anastasio Bustamante. Otro soltero, pero por otra razón, Ignacio Comonfort. Es soltero porque, fíjense, era hijo único, el preferido consentido de su mamá, y él le tenía una absoluta devoción a su señora madre, que inclusive ya hemos platicado en alguna ocasión, va a ser una de las causas por las cuales el propio Comonfort se dé a sí mismo un golpe de estado y desconozca la Constitución del 57 porque se lo pidió su mamá, que es la que lo cuidaba, lo atendía, incluso en Palacio Nacional, en la residencia presidencial, la que le hacía el desayuno, la comida, y Comonfort jamás se atrevió a contrariar a su mamá y dejarla por casarse. Sin embargo, aquí sí está bien comprobado que Comonfort tuvo al menos 2 aventuras con 2 señoras allá de su tiempo, con doña María Bahamonde y con doña Carmen Lara, y de ambas aventuras, de ambas señoras, tuvo una hija de cada una. Están en su propio testamento de Comonfort, las reconoció como sus hijas, habidas naturalmente fuera de matrimonio, porque nunca se casó por respeto a su mamá, que era su adoración, seguramente una especie, hoy diríamos, de complejo de Edipo. Su mamá era lo máximo para él, a grado tal que, repito, hasta dio un golpe de estado para poder satisfacer los sueños de su mamá de no alejarse de la religión católica, porque su hijo había sido acusado de hereje por los obispos de México. Historia que ya platicamos, repito, en alguna otra ocasión. Así que Comonfort no se casó por ser el hijo de su mamá. Así de sencillo. Un niño mamaseado, como se dice por ahí. Otro presidente soltero, Sebastián Lerdo de Tejada. De él no sabemos mucho, salvo que, y alguna ocasión también ya aquí lo platicamos, tuvo una especie de romance frustrado y fugaz con una señorita allá en Chihuahua cuando él formaba parte del gabinete del presidente Benito Juárez, y se enamoró perdidamente de una chica llamada Manuela Revilla, y a través de su hermana Antonia, él intentó pues convencerla, conquistarla, seducirla, pero Manuela Revilla jamás le hizo caso a Sebastián Lerdo de Tejada. Es más, ella lo ignoró y se casó con un muchacho que ella quería de su edad, y Sebastián Lerdo pues quedó sumamente dolido, así aparece en su correspondencia, y jamás va a contraer matrimonio. Será lo que se llamaba entonces un solterón empedernido. Sebastián Lerdo de Tejada, otro presidente soltero que nos han gobernado. Amigas y amigos, no se vayan. En un momento más vamos a continuar con esta interesante historia, así lo espero para ustedes, de la vida privada de los presidentes de México a través de las curiosidades de su estado civil. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, primer programa que estamos dedicando a estas curiosidades históricas acerca del estado civil de quienes nos han gobernado, que es, digámoslo así, un capítulo de la historia de la vida privada de los presidentes de México, pero también de sus emperadores, que ahorita hablaremos de ellos en un rato más. Estábamos examinando, repasando quiénes han sido los presidentes solteros. Ya mencionamos, por supuesto, a Guadalupe Victoria, a Anastasio Bustamante, a Ignacio Comonfort, a Sebastián Lerdo de Tejada, y solamente me faltan dos solteros. Ambos fueron, ya en el siglo XX, presidentes de México de manera, pues, limitada, porque eran producto del gobierno emanado de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, y cada uno un par de meses ocupó el cargo de presidente de la República de la Convención allá por 1915. Me refiero primero a Roque González Garza, que por ser un jovencito, 29, 30 años cuando fue presidente, pues no estaba casado. Él ya después contraerá matrimonio más adelante con doña María Luisa Garay y se casó. Ya, simplemente Roque González Garza, esas semanas que fue presidente, estaba aún soltero. Y el que lo siguió, el que lo sucedió en la silla presidencial convencionista, que es Francisco Lagos Cházaro, este señor sí fue soltero toda su vida.
Lamentablemente de él no se sabe mucho más, lo único que sí consignamos es que fue soltero, jamás contrajo matrimonio. Y estos han sido los presidentes solteros. Y quiero entrar a un tema más interesante, más curioso, que es donde se vincula las enseñanzas de mi querido maestro don Francisco de Icaza, que es el de los presidentes viudos. Que los hay de dos tipos, los viudos. Los que fueron viudos antes de acceder a la presidencia y los que fueron viudos o cayeron en estado de viudez durante su presidencia. Algunos, inclusive, 2 veces viudos, como ahorita veremos. Y miren, todo esto comenzó porque precisamente unos días antes del fallecimiento de mi querido maestro Francisco de Icaza, estaba yo repasando algunas notas históricas y particularmente el diario histórico de José Ramón Malo, un sobrino de Iturbide, que logró escribir recuerdos históricos por fechas hasta los años de 1850. Y leía yo que en 1844, hace exactamente 180 años, en 1844, ocurrieron 2 fallecimientos de primeras damas. 2 presidentes de la República en ese año de 1844 perdieron a sus esposas, fallecieron sus esposas. Y eso me llamó la atención, que ocurriera ambos sucesos en el mismo año, uno en enero, el otro allá en septiembre, pero pues sin embargo fue pues muy curioso que el mismo año, repito, 2 primeras damas fallecieran. Y por ahí voy a empezar, miren, en enero de 1844 falleció en Palacio Nacional la esposa de quien era en ese momento presidente de la República, el general Valentín Canalizo. Valentín Canalizo es uno de tantos generales que varias veces fue presidente de la República por ser un títere, literal es la palabra, de Antonio López de Santana, que ya saben ustedes, como hemos comentado, en sus idas y venidas de la silla presidencial, recuerden que ocupó 11 veces la primera magistratura del país, pues en esas ocasiones a veces dejaba a un títere, Valentín Canalizo, en otras a otro, Nicolás Bravo, con todo respeto a su figura de prohombre de la insurgencia, y en fin, tenía varias personas que lo ayudaban para cubrirle las espaldas y ocupar la silla presidencial tantito, 2-3 meses en lo que Santana iba a recuperarse a sus haciendas de los muchos males que imaginariamente tenía. Bueno, en una de esas ocasiones dejó como presidente interino de la República a su amigo el general Valentín Canalizo, quien sorpresivamente recibió la fatal noticia de que una madrugada su esposa había fallecido. Es que dormían en recámaras separadas. Su esposa, doña Josefa Dávila, murió un día de enero de 1844, y bueno, fue todo un acontecimiento en la capital. Los periódicos de ese día señalan no la causa de muerte, pero sí todo el fasto luctuoso que se desarrolló en Palacio Nacional para velar a la esposa del presidente de la República y después acompañarla a la sepultura. Fue la primera vez que un presidente de la República enviudó durante su mandato. Repito, el presidente general Valentín Canalizo y su esposa, la señora que falleció en enero de 1844, hace 180 años, doña Josefa Dávila. Pero lo curioso es que en el mismo año, pero ya en septiembre, cuando regresa ya a la presidencia de la República Antonio López de Santana, le da las gracias a Lombardini. Oye, perdón, ya vine, lástima que murió tu esposa. Bueno, Antonio López de Santana estaba casado en ese año con su primera esposa, doña Inés García, que inclusive ya le había dado 4 hijos. En fin, era la primera dama y a la que inclusive Santana ordenó que le llamaran excelentísima señora presidenta. Bueno, doña Inés García también, de manera pues
insospechada, salió de su hacienda allá en Veracruz, en Manga de Clavo, para trasladarse hacia la Ciudad de México, y en su paso por Puebla se sintió mal. Su esposo la esperaba en la capital, pero ella venía por Puebla, se hospedó en una pensión importante, sí, lujosa, y falleció. Sorpresivamente falleció doña Inés García, la esposa del presidente Antonio López de Santana. La trajeron a México, por supuesto, se le rindieron las honras fúnebres, las pompas fúnebres respectivas, y fue sepultada. Pero la historia interesante es que el presidente Santana, a los pocas semanas de haber enviudado, ya quería casarse de nuevo. Y aquí es donde ingresa a esta historia mi querido maestro don Francisco de Icaza, de veras que en gloria esté, a quien yo quise tanto, porque él me comentó algún día y me enseñó la prueba documental de que Santana, en esa búsqueda urgente de nueva esposa, intentó primero con una señorita veracruzana de buena familia llamada Concepción de Velasco. El padre de ella, Dionisio de Velasco, un comerciante acaudalado e importante de Veracruz, inclusive apoderado en materia de negocios del propio Santana, su amigo en realidad, recibió un buen día la visita del propio presidente de la República para pedirle la mano de su hija para casarse con ella. Acababa de enviudar, repito, apenas unas semanas atrás, y ya quería casarse de nuevo. Y don Dionisio de Velasco, pues muy inteligentemente, cuando vio que Santana pretendía a su hija, y para salvarla de estar literalmente con este hombre, el presidente de la República, tan insensible en algunas cosas, tan cambiante, tan volátil en otras, prefirió una salida honrosa. No podía negarle la mano de su hija porque era el presidente de la República, pero sí pudo inventarle un pretexto diciéndole: ay, señor presidente, qué pena, pero ¿sabe usted? Es que mi hija ya está comprometida porque mi sobrino fulano de tal me había pedido apenas hace unos días la mano de mi hija y ya se la otorgué, así que ya está comprometida. Santana afortunadamente se tragó este engaño. Don Dionisio de Velasco le habló inmediatamente a su sobrino, a su hija, y les dijo: miren, pasó esto, así que por favor se casan. Y se casaron y se libraron de la presión, del tormento inclusive, de que su hija se casara con Antonio López de Santana, sabiendo la clase de persona que era. Ya lo sabían desde aquel tiempo, ¿eh? No es una novedad lo que sabemos hoy de él. Pero Santana no cejó en el intento de casarse, y menos de 3 meses después de haber enviudado fue cuando contrajo matrimonio con su segunda mujer, su segunda esposa, Dolores Tosta de Santana. Con Dolores Tosta de Santana pues ya vivirá el resto de su vida, desde 1844 hasta 1876 que muere. Ella será la viuda, ella será finalmente la que reciba pues las condolencias por la muerte de Antonio López Santana. Ella será inclusive quien, ¿recuerdan ustedes alguna anécdota que platicamos? Quien, para alegrarle la vida en sus últimos momentos, inclusive pedía que la gente lo visitara, hacía antesala, y ella pues iba atendiendo a las personas para que su marido, Antonio López Santana, se sintiera un poco mejor. Fue la esposa abnegada, que ya sin un centavo, porque los Santana perdieron todo, ella sí aguantó hasta el final y se convirtió en la viuda de este hombre interesantísimo, nefasto en algunas cosas, pero genial en otras, Antonio López de Santana, que, repito, enviudó siendo presidente de la República y contrajo casi de inmediato matrimonio con Dolores Tosta de Santana. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a seguir platicando acerca de estas historias de vida privada de nuestros gobernantes. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa esta semana, que se me fue rapidísimo, se los confieso, que está dedicado a examinar, a recordar, a hacer un repaso muy rápido
acerca de la vida privada de los gobernantes de México, particularmente acerca de algunas curiosidades de su estado civil, de manera lo más objetivo posible, con algún comentario, por supuesto, que se presta en esta historia que a veces parece de chisme, pero aunque no lo parezca, es seria porque tiene que ver con los estudios genealógicos de las personas. ¿Con quiénes se casaron? ¿Cuántos hijos tuvieron? Ese es el tema importante de este programa, o los que nunca se casaron también. Es parte de esta condición del estado civil. Ya platicamos acerca de los solteros y ya estamos ahora en el capítulo de quienes fueron viudos, ya sea que hayan enviudado durante su gobierno o bien que hayan llegado a la presidencia en estado de viudez. Vamos a un caso sumamente interesante y que todos ustedes conocen y que hemos repetido varias veces. Benito Juárez. Benito Juárez tuvo, fíjense, esto es terrible, el dolor en su vida de ser 2 veces viudo. Esto es algo en lo que poco se repara en la vida de Benito Juárez, pero en 2 ocasiones sufrió el dolor de perder a su esposa. La primera esposa de Benito Juárez, que ya hemos hablado en otra ocasión de ella, la señora Susana Rosa Chagoya, falleció por ahí del año de 1841 y dejó a don Benito viudo y con 2 hijos, Susana y Tereso. Esta señora Rosa Chagoya, no sabemos más, no sabemos dónde está sepultada, pero sí sabemos que era la esposa de Benito Juárez. 2 años después, don Benito va a contraer matrimonio ya en 1843 con la jovencita Margarita Maza de Juárez. Ella tenía en ese momento 17 años de edad, Benito tenía 37 años, y ya hemos comentado en alguna otra ocasión las particularidades de este matrimonio, que a pesar de la diferencia de edad, a pesar de la condición social, aunque hoy sabemos que Margarita no es hija del señor Antonio Maza, sino una niña adoptada, pues sin embargo implicaba una diferencia al casarse con alguien que muchos años atrás había sido mozo, sirviente en la casa de la familia Maza, aunque no en el tiempo en que Margarita era niña. Ya para entonces Benito ya era un joven abogado. Eso es bien importante destacarlo. Sin embargo, don Antonio Maza pues dio el permiso, porque como decía la propia Margarita cuando sus amigas le decían, ¿por qué te vas a casar con Benito si es muy feo y es viudo y tiene 2 hijos? Y Margarita respondía, me caso con él porque es un hombre muy bueno. Y en efecto, hicieron un matrimonio afortunado los años que pudieron, porque recuerden que Margarita Maza muere antes que Benito Juárez. Margarita Maza muere de 45 años de edad, muy joven en realidad. Tuvieron muchos hijos, varios hijos, y a don Benito pues se le aplicaba el chiste aquel mexicano, como se lo decían a él sus amigos, ay, don Benito, ¿le gustan a usted mucho los niños? Y él respondía, sí, pero también me gusta mucho mi esposa. Y por eso tuvieron 8, 10 hijos. Pasaron momentos dificilísimos, separaciones por causa de las cuestiones políticas, el dolor tremendo de que los niños más pequeños fallecieran, estando Margarita con ellos en el extranjero, literalmente habiendo escapado de México y de la persecución de la intervención francesa, y finalmente pues tanto sufrimiento le va a acarrear a Margarita Maza un terrible cáncer de estómago que la va a llevar a la tumba en el mes de enero de 1871, un año y medio antes de la muerte de su esposo, que Benito Juárez, repito, tuvo que soportar 2 veces en su vida la condición de haber perdido a sus esposas. Las 2 mujeres a las que él amó, las 2 mujeres murieron siendo sus mujeres, sus esposas, lo cual es francamente terrible y desolador. Otro caso más de viudez también interesante, ocurrido durante su gobierno, es el del general Porfirio Díaz,
que ya sabemos se casó, contrajo matrimonio con su sobrina, con la hija de su hermana, de nombre Delfina Ortega. Delfina Ortega, la sobrina de su tío Porfirio, contrae matrimonio en el año de 1867 y 13 años después, en 1880, cuando precisamente Porfirio Díaz era presidente de la República en su primer etapa, en su primer periodo de gobierno, ella va a morir en un parto desafortunado, dando a luz a su última y octava hija, a la que le pusieron el nombre de Victoria, porque nació el día 2 de abril de 1880, y entonces es una historia que ya en algún momento hemos platicado. Fue dolorosísimo ese trance para Porfirio Díaz, para la propia Delfina, porque no estaban casados por la iglesia, únicamente habían contraído matrimonio civil, y Delfina, como una buena católica creyente, estaba angustiada porque pensaba que se iría directito al infierno. Primero, por vivir en concubinato ante la iglesia con Porfirio Díaz, y segundo, porque era su tío, entonces estaban en pecado. Don Porfirio, cuando supo que su mujer estaba moribunda, de plano se decidió, fue a ver al arzobispo de México, y este señor, Pelagio Antonio de la Bastida, con un poquito de sorna, le hizo saber: oiga, pero ¿a qué viene? Es que quiero casarme con mi esposa. ¿Con quién? Con Delfina, mi esposa, con la que me casé nada más por el civil. ¿Pero con quién, señor presidente? Ah, la mujer que vive con usted. Fue terrible el arzobispo con don Porfirio, ¿eh? Sin embargo, don Porfirio aguantó, aceptó, se retractó de todas sus ideas liberales masónicas. Un sacerdote confesó a Delfina, lo confesó a don Porfirio, los casó en artículo de muerte y finalmente falleció Delfina Ortega, y seguramente, tranquila y ya en conciencia, pudo ganar el cielo. Don Porfirio contribuyó y decidió ser más blando en cuestiones religiosas. Una anécdota peculiar, real y auténtica. Cuando Delfina Ortega fue sepultada en el panteón del Tepeyac, allá, arriba de la Basílica de Guadalupe, en la cúspide del cerro, acompañaron, por supuesto, al presidente de la República, Porfirio Díaz, vestido de riguroso luto, sus hijos y muchísimas personas de la buena sociedad mexicana que naturalmente no podían abandonar al presidente de la República y lo acompañaron. Y entonces, cuando don Porfirio pasó ya de regreso y agradecía a cada grupo familiar que estaban allí, que lo habían acompañado al velorio y a la sepultura, pues al alejarse, en un grupo familiar, una chica le dice a otra: oye, ¿ya viste al presidente de la República? ¡Qué guapo! Y esta otra chica le responde: deja tú lo guapo, lo viudo. Esta chica se llama Carmelita Romero Rubio, es hija de don Manuel Romero Rubio, un enemigo político del general Porfirio Díaz, pero sin embargo, la astucia tanto de la familia como de la propia chica la va a llevar a convertirse en su maestra de inglés, a pesar de que don Porfirio le lleva casi 30 años, y poco a poco irse ganando el corazón del presidente de la República, que un año y medio después, ya para 1881, Porfirio Díaz pedirá la mano de la jovencita Carmelita Romero Rubio, que se va a convertir en su segunda esposa. En este caso, el ejemplo de Porfirio Díaz, que es, pues, más o menos idéntico al de Antonio López de Santana, salvo la velocidad, nos demuestra que aquel refrán mexicano que por ahí se dice, de que el dolor del viudo es agudo pero breve, pues se hizo realidad en ambos presidentes. Tanto Antonio López de Santana a los 3 meses y Porfirio Díaz, con un poco más de recato, al año y medio, volvieron a contraer matrimonio, en este caso ambos con jovencitas. Otro presidente también muy peculiar, que era viudo cuando llega a la presidencia, es Manuel González. Su esposa ya había muerto en un matrimonio muy peculiar. Se casó con una mujer llamada María Vázquez, con la cual se casó y duró 6 meses, porque ella fallece
allá en el año de 1860, María o Mariana Vázquez. 6 meses de matrimonio. Se casa el 15 de mayo y ella muere el día 8 de septiembre. Pero al poco ratito, el mismo año de 1860, cuando apenas era un general que peleaba en la Guerra de Reforma, Manuel González contrae matrimonio con doña Laura Mantecón, con la cual será su esposa cuando él llegue a la presidencia de la República. Ya con Laura Mantecón va a protagonizar otros escándalos, pero lo que quería yo destacar, por lo menos en el día de hoy, que la semana que entra continuaremos el tema, es que Manuel González, cuando llega a la presidencia, con su esposa Laura Mantecón, ya tenía un matrimonio previo y había enviudado a los 6 meses. ¿Qué pasó? Probablemente, mi inferencia es que era una mujer a la cual él le prometió matrimonio cuando estaba ya sumamente enferma, la miró morir, de alguna manera la acompañó y después ya se casó con doña Laura Mantecón, con la que tendrá otras dificultades que, primero Dios, amigas y amigos, aquí platicaremos, si ustedes gustan, la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.